Muy bien, vamos a ir buscando en la Biblia, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, a partir del versículo 14. ¿Te animás a decir sentidamente, a reconocer el Señor es bueno y misericordioso? ¿Te animás a decirlo? Y no solamente es bueno reconocerlo, sino que es bueno también alentar al que está al lado tuyo. Tantas veces hablamos cosas que terminan siendo causa de enemistades, de disgusto, de enojo. Tenemos que empezar a ser gente atrevida para hablar la verdad. Y lo que nos aliente, lo que bendiga a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos. Entonces decirle que está al lado tuyo, el Señor es bueno y misericordioso. Esto que vamos a leer, hermanos, es parte de lo que está en la Biblia, en un libro que se llama Carta a los Hebreos, una carta escrita a los descendientes del pueblo de Israel. Y dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso significa, para el que lee por primera vez, como los descendientes del pueblo de Israel eran personas de carne y hueso como vos y como yo, ese Él se refiere ¿a quién? A Jesucristo, al Hijo de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ahí quiero hacer una pausa y preguntarte, ¿crees que la gente le tiene miedo a la muerte? Más de lo que creemos, ¿no? Y a lo mejor hasta vos tengas esta experiencia de tener temor, de tener miedo de la muerte. Librar a todos, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud, dice otra versión. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. O sea, ciertamente Jesús no vino para ayudar o auxiliar a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a gente de carne y hueso. Y sigue diciendo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o para perdonar o para pagar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo, y sigue hablando de Jesús, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿fue tentado Jesús o no? Sí. ¿Fue tentado? Claro que sí. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Él padeció siendo tentado, y en la misma carta a los Hebreos dice que fue tentado, escucha bien, en todo, según nuestra semejanza. A eso se refiere con que se tuvo que hacer de la misma naturaleza que nosotros, tuvo que limitarse a un cuerpo que sufría, que tenía hambre, que tenía sed, tuvo que limitarse a un cuerpo como el tuyo y el mío, que muchas veces nos duele, que muchas veces se enferma, tuvo que limitarse aún a las autoridades establecidas por el mundo, porque Él las respetó a las autoridades, y padeció, estando en la condición de hombre, cosas que vos y yo y aún mucho más hemos padecido. Por eso Él tiene la capacidad de decirnos, entiendo lo que te pasa. Por eso Él tiene la capacidad
de mirarnos a los ojos y decir, yo sé lo que estás padeciendo. No es alguien que viene con saco y corbata y te dice, sí, ya va a pasar, tranquilo. No, es alguien que se puede compadecer de mi necesidad y de la tuya. Y eso es maravilloso, porque necesitamos a alguien que nos entienda. A veces vamos con un problema a alguien y le contamos, y en el mejor de los casos encontramos silencio, porque a veces los temas familiares, los problemas íntimos, son una comidilla especial para salir a chucu. ¿Vos sabés qué es la Sandra? ¿No? Me contó que te voy a contar esto para que oremos, ¿sí? Para que oremos, pero ¿vos sabés qué es Sandra? Y le damos. Pero cuando debiéramos encontrar un poco de resguardo y de esa capacidad de guardar el secreto, en el mejor de los casos encontramos silencio, pero no siempre encontramos a alguien que nos diga, yo entiendo lo que estás pasando. Yo sé lo que es sufrir la soledad. Porque hay gente que no ha padecido la soledad. Quiero decirte que Jesús sí padeció la soledad, porque lo dejaron solo sus mejores amigos, los discípulos. Cuando estuvo en el momento más difícil de su vida, miraban de lejos escondidos los discípulos. Así que si te estás sintiendo solo, si estás luchando y aún angustiado y llorando por la soledad, Dios te comprende. Jesús te comprende, porque no permaneció allá en el cielo rodeado de toda su gloria. Se hizo como nosotros, para entendernos. Y si estás padeciendo algún tipo de injusticia en tu vida, si te están maltratando en tu familia, tus vecinos, tu jefe, tu empleado o quien sea, el Señor Jesús se puede parar al frente tuyo y decirte, yo entiendo lo que eso significa. Yo sé de injusticias, porque siendo sin pecado, no solamente que lo juzgaron injustamente, sino que lo condenaron a muerte, pero antes de matarlo, le dieron latigazos, le pusieron la corona de espinas, no faltó quien vino y lo escupió, y se burlaron, y se mofaron de él, y lo provocaban, y terminaron matándolo en una cruz. Así que, fíjate si no sabe él lo que significa padecer una injusticia. Fíjate si no sabe él lo que significa padecer el dolor físico y el dolor anímico por todos los desplantes que cometemos las personas con nuestros seres queridos. Pero lo bueno, hermanos, lo que quiero compartirte en esta noche es esto. Jesucristo se hizo hombre, dejó su gloria en el cielo y vino y nació de una mujer y se crió y tuvo que soportar lo mismo que cualquiera de nosotros para poder entendernos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, para auxiliar, para darle una mano y levantar al que está en necesidad, siendo tentado o padeciendo injusticia o sufriendo lo que fuere. Ahora, ¿crees en esto? Jesús vino para esto. Y es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad justamente acercarnos a Él y abrazarnos a su socorro. Cuando una persona está en angustia, cuando una persona está en un accidente, grita con desesperación. ¿Qué dice? Auxilio. Socorro. ¿Qué hace una persona cuando está en un accidente? Grita con desesperación. Por favor, alguien que me ayude. ¡Auxilio! ¿Y por qué? Si cuando está en peligro mi vida,
o cuando está en peligro mi cuerpo físico, o cuando estoy pasando por un tiempo de dolor, gritamos con desesperación hasta que alguien viene a ayudarnos, ¿por qué no vamos a clamar mucho más a aquel que puede auxiliarnos porque es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones, en nuestras luchas? Porque Él padeció siendo tentado. Él sabe cómo zafar de esa prueba. Él sabe cómo poder salir adelante de esa miseria, de esa angustia o de lo que te está torturando en tu mente. Porque estás luchando con algo que no podés soltar, sea un vicio, sea una adicción. Él sabe cómo podés vencer sobre el mal carácter o sobre cualquier cosa que te esté destruyendo o haciendo que se destruya tu familia, tu matrimonio. Porque la realidad es que las personas, a causa del pecado, hemos terminado yendo hacia el precipicio. El problema que tenemos los seres humanos, por más que a mucha gente no le guste o quiera disimular esta palabra, es el pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma de que podamos acercarnos por nuestra propia cuenta. Por eso, Él, que se hizo hombre, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, es el que tiene la capacidad de auxiliarnos. Espero que esta palabra quede acá en tu mente y en tu corazón. Jesús puede y quiere auxiliarnos. Jesús es el que puede y quiere socorrernos. Y no vamos a encontrar fuera de Él quien más lo pueda hacer. Podemos encontrar gente que nos ayude, gente que nos ponga el hombro, gente que nos escuche. Gloria a Dios por la vida de Juan que apareció en la vida de Santiago para ayudarle. Pero cuando se trata de acercarnos a Dios, el único que puede levantarnos, cuando se trata de la lucha con el pecado, cuando se trata de la lucha con nuestro carácter, con nuestra miseria humana, el único que puede socorrernos y sacarnos de la miseria es Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y Él está deseoso de ayudarte. Él está deseoso de ayudarme. Y muchos de los que estamos acá damos testimonio de que habiendo estado en la miseria, de que habiendo estado en tremenda angustia y habiendo perdido muchas cosas de nuestra vida, el Señor vino para levantarnos. ¿Cuántos pueden decir, gloria a Dios, haciendo memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Jesucristo? Él quiere librarnos del temor de la muerte. No solamente de la muerte, del temor a la muerte física, que por cierto, ¿por qué nos da miedo la muerte a las personas? Bueno, por un lado por lo desconocido que implica la muerte. Aunque algunos se atribuyen a haber estado y haber vuelto y cuentan del túnel blanco y no sé cuántas cosas más, la realidad es que nadie a ciencia cierta puede comprobar lo que pasa después de la muerte. Entonces el miedo a lo desconocido genera miedo a la muerte. Pero también hay otro factor que suma miedo a la muerte, y es el hecho de qué va a pasar con mi eternidad. Porque cristianos o no, creyentes o no, conocedores de la Biblia o no, lo cierto es que todos hemos escuchado esto de un juicio final. Algunos lo desprestigian, algunos lo tienen en poca cosa, pero la idea da vuelta en la cabeza. Hay gente que ha escuchado hablar del cielo y del infierno desde chiquita. Y algunos pueden decir, no, eso es un comentario, eso es una ilustración, eso no es verdad. Algunos dicen, muerto el perro, se acabó la rabia y se acabó el problema. Pero la verdad es que todas las personas, tenemos una inquietud, lo voy a decir así para que suene más bonito. Una inquietud, ¿qué pasará? Si es cierto que me tengo que enfrentar un día a Dios, si es cierto que un día voy a tener que estar ante su presencia y dar cuentas de mi vida. Hasta los Carabajal, los que conocen y les gusta el folclore, han escuchado esa chacarera que dice, la vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame
para la entrega. Y ahí vamos a tener que estar frente al Señor. Bueno, yo quiero decirte que lo que hemos leído en la carta a los Hebreos es palabra de Dios. Y habla verdad. Y nos pone en la realidad de que un día vamos a estar frente a Él. Pero hay algo grandioso en esto, y es que Él está dispuesto a ayudarnos. Hay mucha gente que tiene la imagen de un Dios que acusa, que sentencia, que condena, un Dios indolente, un Dios que no se le mueve un gesto ante la necesidad de las personas. Si pudiéramos entender, y espero que el Espíritu Santo te lo haga entender, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel, vos y yo, y cualquier otra persona en el mundo que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna, donde la muerte no tiene ningún efecto mayor, donde es un episodio más, porque después viene esa vida eterna con Cristo. Hay vida eterna. Hay vida eterna en Jesús. Hay vida eterna en Jesús. Por supuesto que la muerte nos da tristeza, la separación nos da tristeza, pero hay vida eterna en Cristo. Y la palabra habla de que en esa vida eterna ya no va a haber más sufrimiento, más enfermedad, más dolor, más lágrimas, porque vamos a estar en la misma presencia del Señor para siempre. Pero para eso es que vino Cristo a socorrernos, sobre todo en lo que tiene que ver con enfrentar las tentaciones, de donde no podemos salir solos. No podemos salir solos. ¿Por qué? Porque hay una ley que está sentenciando. Escucha, lo que los hebreos, a quien fue dirigida esta carta, traían en su mente, porque por costumbre, por tradición o por la fe que tenían, leían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos pasajes por decenas y más de 100 también, donde leemos expresiones como estas: el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Ley, sentencia. Otro pasaje dice: el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Otro pasaje dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Cuántos trabajaron hoy que es el día de reposo? Otro pasaje dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, estatuas, vírgenes, santo, hombre, que se veneran como idolatría, cualquiera de esas cosas, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual está prohibido, ¿no? Y sigue diciendo: entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho estas malas cosas, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Ley, sentencia. Uno más te leo: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Quién queda libre? ¿Quién zafa de todas estas? Porque esa ley habla del problema que tenemos las personas, el pecado. La ley nos pone bajo maldición, dice Pablo, porque esa ley trae sentencia para cualquier persona. Podemos zafar de alguna de esas cosas, pero seguro que en 2, 3 o 5 o 10 o más estamos sentenciados. Por eso Pablo dice también, el apóstol Pablo, dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Quiero explicarte esto un momento.
¿Qué insectos tiene el aguijón? Las abejas. ¿Para qué sirve el aguijón en la abeja? Para que el veneno no se desperdicie, sino que entre al cuerpo del animal que está atacando. ¿Está bien? Porque si el veneno de la abeja simplemente te cae sobre la piel, no pasa nada, tiene que entrar. Entonces, el aguijón sirve como un diminuto embudo que permite que el veneno vaya justo adentro de tu piel y te arda y se te haga la ampolla, y en algunos casos los que son bueno, me están entendiendo, ¿no? El aguijón de la carne, el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, que la muerte entra como veneno a la vida de cualquier persona por medio del pecado. ¿Quién está libre del pecado? Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, dice la palabra. Y dice, el poder del pecado es la ley. Porque la ley, que dice, el que haga tal cosa, morirá. El que cometa aquello, ¡pah!, sentencia, lo apedrearán. El que haga esto otro, ¡pum! El poder del pecado es la ley. La ley nos pone a todos bajo maldición. Pero en ese mismo pasaje que Pablo le dice a los corintios, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien vino para que nosotros, que no sabemos cómo solucionar el problema de nuestro pecado, podamos pedirle auxilio, podamos pedirle socorro. Y como Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es poderoso para socorrernos, para auxiliarnos, para ayudarnos. Entonces, hoy es noche para pedir auxilio al Señor y recibir esa buena mano tierna. Hoy es noche para decirle, Señor, te necesito. Intenté con pastillas, intenté con profesionales médicos, intenté con el curandero de la esquina, intenté con no sé qué otras terapias, nada te va a resultar. No quiero ser pájaro de mal agüero, simplemente quiero decirte la verdad. Nada ni nadie nos puede librar del poder del pecado, salvo el Señor Jesucristo. Y hoy es noche para decir, Señor, te entrego mi vida. Necesito que me ayudes, que me auxilies. No quiero apoyarme ya más nada ni en personas ni en situaciones, sino solamente en tu mano. Y si vos estás en esa situación, yo quiero desafiarte, humildemente por supuesto, a algo que yo mismo también he hecho, y es justamente levantar mi mano, levantar mi voz y pedir auxilio al cielo. Quiero invitarte a que tomes la decisión de acercarte a quien no te va a fallar, no a mí, no a una iglesia, al Señor de señores y Rey de reyes. Y si estás en esa necesidad, que hoy puedas decir, Señor, por favor, necesito de tu auxilio. Si hoy estás en esa situación, que puedas levantar tu mano y decir, Señor, necesito que me ayudes. Si hay alguien que está en esa situación, no para que yo te vea, no para que alguien te vea, sino porque necesitamos, como cuando estamos en un accidente, manifestar que estamos en peligro. Así también la fe tiene que operar en tu vida para que vos digas, yo necesito de Dios. Y Dios viene a nuestro auxilio. Si estás en esa situación, te voy a pedir que levantes tu mano, no te voy a pedir que hagas ninguna otra cosa, sino simplemente que des un paso concreto, un ejemplo, un testimonio de que estás en necesidad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor te bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios está. Dios está. Y está para auxiliar y está para bendecir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Inclina ahí tu rostro donde estás y empezá a dejar que el Señor Jesús se acerque a tu vida. Empezá a dejar que Él traiga sosiego, que Él traiga ese abrazo.
Damos gloria a tu nombre, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubieras venido a auxiliarnos? Señor, ¿dónde estaríamos en este momento si no hubieras intervenido para hacernos bien? Gracias,